Bienvenidos a la segunda clase de esta materia que se llama hermenéutica bíblica. Y hoy vamos a continuar con lo que vimos en la clase anterior. Vamos a continuar con la introducción. Estamos introduciéndonos a esta materia tan atractiva que se llama hermenéutica. Recuerden que en la clase anterior hablamos que para convertirnos en excelentes hermeneutas tenemos que antes vencer algunas barreras. Las llamamos ruido nosotros, pero también las podemos llamar barreras. Hablamos, recuerdan en la clase anterior, de la barrera de las traducciones. Hablamos de cada traducción, surgen de un texto particular, de un base texto del original, que en realidad son copias. Entonces nosotros como hermeneutas tenemos que saber interpretar eso, tenemos que saber utilizar cada versión, saber con qué nos encontramos. Ya más adelante, algunos ejercicios nos van a servir a diferenciar las versiones y a trabajar con cada una de ellas. Pero continuemos con la segunda barrera que como intérpretes tenemos que saber sortear, saber pasar con éxito. Y esta barrera que debemos enfrentar es la barrera cultural. Es la segunda barrera, la barrera cultural. La Biblia fue escrita en otra época. Hace más de 2000 años se terminó de escribir el último libro de la Biblia. Aparte de la Biblia tardó en escribirse aproximadamente 16 siglos. Y existía en ese tiempo en el cual escribieron los escritores inspirados por Dios una cultura diferente a la nuestra, una cultura más diferente a la cultura occidental y moderna en la cual nosotros vivimos. Esa cultura era una cultura antigua, arcaica, llena de costumbres, modismo y tradiciones propios de la cultura oriental. Es por eso que a la hora de leer la Biblia, a la hora de que ese mensaje que Dios quiere transmitir nos llegue de forma correcta, tenemos que entender que la Biblia fue escrita en una cultura diferente a la nuestra. Hay cosas en la Biblia, hay modismos, hay costumbres, tradiciones antiguas, pero también lejanas a nuestro propio sistema que nosotros vivimos en la actualidad, nuestro propio contexto cultural en el cual nosotros vivimos, que es un contexto occidental. Tenemos que estudiar el contexto oriental para poder entender la palabra de Dios. Y aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver la placa con el versículo bíblico de Isaías 42:3. Este versículo dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Esta porción bíblica es una de las tantas que habla sobre el Mesías, sobre la venida de Jesucristo, sobre su obra, sobre su misión en la tierra. Y ahí en la placa estarán viendo que hay una especie de lámpara. Bueno, esa lámpara es propia de la cultura y del tiempo en el cual fue escrito este texto por medio del profeta Isaías. Y aquí tenemos un problema a la hora de comprender la expresión ni apagará el pábilo que humeare. ¿Qué quiere decir esto? Que el Mesías, que Jesús cuando viniese a este mundo no va a apagar el pábilo que humeare. ¿Qué tiene que ver esto con la cultura, con las costumbres de la época y cómo nosotros como intérpretes podemos llegar a entender esta porción bíblica? Bueno, para ello debemos estudiar los usos y las costumbres de la época. Las épocas de aquel tiempo, las épocas de Isaías, con respecto a las lámparas que se utilizaban en las casas de Oriente Medio. La mecha estaba compuesta de hebras torcidas de lino en aquella época y se ponía en el depósito de la lámpara, se ponía un depósito con aceite de oliva que hacía que la mecha pudiera estar encendida todo el tiempo. Estas eran las lámparas que se utilizaban en las casas. En aquel tiempo no existía la electricidad, no había nacido Thomas Edison en aquel tiempo, ni Tesla. Usaban estas lámparas
a base de aceite para iluminar las casas. Entonces, cuando el aceite se estaba por terminar, se agotaba, producía la mecha un humo bastante molesto en toda la casa. Y esto era indicación para llenar el depósito de aceite nuevamente, pero había un problema, porque si la mecha estaba muy gastada, el dueño de la casa tenía que quitar la mecha y poner una mecha nueva. Y aquí, entendiendo estos usos y costumbres de la época, entendemos lo que Isaías nos quiere decir sobre el Mesías. Isaías dice que el Mesías no vendría a descartar esas mechas gastadas. ¿De quién está hablando? De los pobres, de los débiles, de las viudas, de los desamparados. Esas son las mechas gastadas que Jesús no vino a descartarlos, sino que Jesús vendría a reponer el aceite, a recortar la parte quemada de la mecha y haría que la débil flama siga brillando. En otras palabras, el Mesías vendría a restaurar al mundo y a salvarlo. A salvar y a restaurar todo lo que estaba perdido. Qué importante que es esto, ¿no? Porque al interpretar, al conocer los usos y costumbres de la época, nos damos cuenta de la importancia y la misión de Jesucristo. Que Jesucristo no desechó a los pobres, no cambió la mecha, sino que la recortó, la restauró, puso un aceite nuevo para que la mecha pudiera seguir brillando. Al entender estos aspectos culturales de la época, estos usos, estas costumbres, nos trae luz sobre lo que Isaías quería hablar acerca del Mesías. El propósito de Dios es que todos nos convirtamos en intérpretes fieles y eficaces de las Escrituras. Ese es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, que Dios quiere con cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Es una orden, es un imperativo. Escudriñad las Escrituras. Esta palabra escudriñad viene del griego ereunao, que significa examinar, investigar, inquirir. Eso significa escudriñar. Tenemos que examinar, investigar, inquirir en las Escrituras. Veamos lo que Dios nos dice en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nuevamente, aquí aparece el verbo escudriñar. Otra vez, examinar, investigar, inquirir. Dice que estos creyentes de Tesalónica investigaban las Escrituras, estudiaban las Escrituras, para ver si estas cosas eran así, para ver si los maestros enseñaban bien, los predicadores predicaban bien las Escrituras. Nosotros, al recibir una palabra, una prédica, no tenemos que simplemente tomarla, sino que tenemos que escudriñar para saber que no nos estén engañando, para saber que lo que nos están diciendo es la verdad. Para eso sirve esta porción bíblica. Fíjense lo que dice 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado. A Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que usar bien la palabra de Dios. Si somos buenos intérpretes, si nos convertimos en buenos intérpretes, en buenos hermeneutas de la palabra de Dios, no solo no vamos a ser engañados, no solo vamos a saber interpretar bien el mensaje de Dios para nuestras vidas, sino que también vamos a ser buenos emisores y buenos comunicadores de la palabra de Dios, enseñando la verdad de Dios. Y aquí saltamos a la tercera barrera que tenemos que sortear, que es la barrera
una de las barreras más preocupantes, más difíciles quizás de sortear, que es la barrera de los prejuicios. Y ustedes podrán ver allí la placa. Lo que ven son unos lentes. Todos los que usaron lentes alguna vez, yo usé lentes cuando era chico, nos poníamos los lentes y veíamos el mundo de otra forma. Lo veíamos a través de las gafas, a través de los vidrios o los cristales que teníamos en esos lentes. Cuando nos sacábamos los lentes, veíamos el mundo de forma diferente, ¿verdad? Con otros colores, quizá de forma distorsionada, pero cuando nos poníamos los lentes con aumento, veíamos las cosas de otra forma. Ahora, los prejuicios son como los lentes, ¿no? Cuando nosotros abordamos la palabra de Dios, muchas veces los abordamos con los lentes de nuestros prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Son todas esas ideas, esos conocimientos, esos pensamientos, esos juicios, esas valoraciones, esa herencia cultural que hacemos de algo o de alguien sin conocerlo previamente. Esos prejuicios son ideas preconcebidas, quizá que aprendimos desde chicos, que nos enseñaron en las congregaciones, que son ideas quizá religiosas, interpretación de hombres, y que nosotros hicimos de eso nuestro estilo de vida. Los prejuicios son eso, son valoraciones previas que hacemos de una persona o de una situación sin conocer realmente de qué se trata. Y esos lentes de los prejuicios muchas veces los utilizamos para estudiar la Biblia. El problema es que muchas veces abordamos la Biblia de forma equivocada. De esta forma lo que hacemos es una eisegesis, cuando deberíamos hacer una exégesis. Y aquí tenemos una placa muy interesante, porque la exégesis está en continua lucha, continuo enfrentamiento con la eisegesis. Y como intérpretes, nosotros tenemos que elegir el lado correcto. ¿Y cuál es el lado correcto? El lado de la exégesis. Exégesis significa sacar hacia afuera. Cuando hacemos la exégesis de un texto bíblico, analizamos lo que el texto quiere decirnos, lo que Dios quiere decirnos a través del texto. Pero cuando hacemos eisegesis, que significa insertar hacia adentro, hacemos el proceso inverso de la exégesis. La eisegesis es el proceso mediante el cual se introducen palabras que no están en el texto. Cuando se tiene una idea preconcebida, un concepto creado por uno mismo, y entonces vamos al texto bíblico queriendo justificar a nuestra propia manera o interés personal, hacemos que la palabra de Dios diga lo que en realidad no dice. En otras palabras, cuando hacemos eisegesis, estamos utilizando, manipulando las escrituras para nuestro beneficio, para nuestro interés personal. Cuando hacemos exégesis, que es lo correcto, en realidad queremos saber lo que Dios nos está diciendo. Proclamamos la palabra de Dios, buscamos la verdad, queremos que el texto nos diga lo que el texto quiere decir, lo que Dios quiere decir o lo que Dios quiso decir desde antes. Pero cuando nos ponemos los lentes de los prejuicios, lo que hacemos es lo contrario a la exégesis. Es decir, hacemos una eisegesis, hacemos que Dios diga lo que queremos oír. Estamos proclamando nuestra palabra como si fuera la de Dios. Estamos incurriendo en la mentira, la manipulación y el engaño. Tengo varios ejemplos, pero les voy a dar un ejemplo rápido y después vamos a analizar una porción bíblica. La mujer calla en la congregación. Este versículo, esta palabra dicha por Pablo, que se malinterpretó por mucho tiempo en las iglesias. Pero también esto se debió que esas iglesias antiguas, esas congregaciones antiguas, estaban insertas en un contexto cultural donde la mujer no tenía derechos, donde la mujer tenía pocos derechos y estaba confinada
a la tarea del hogar, no cobraba el mismo sueldo que el hombre, no tenía acceso a mismos trabajos que el hombre. La mujer no era considerada igual al hombre, ¿no? Ya desde finales del siglo XIX, con Charles Darwin y la teoría de la evolución de las especies, donde Darwin dice que la mujer es un ser inferior al hombre, porque es débil, pero el hombre es superior. Esa idea se hizo mella en la sociedad y afectó esa idea científica en todas las áreas, en la cultura, en las áreas de la educación, en cada área de la sociedad, en la religión incluso. Llegó a afectar, porque todos vivimos dentro de un sistema, todos vivimos dentro de un sistema de pensamiento que se va construyendo. Hoy podríamos hablar de la posmodernidad, antes podríamos hablar de la modernidad, y así, después podríamos hablar del siglo XVII del racionalismo, por ejemplo. Cada época que nosotros vivimos se inscribe dentro de una forma de pensamiento, de una filosofía que muchas veces ingresa dentro de la religión, ingresa dentro del estilo de nuestras vidas, y que tenemos que tener cuidado a la hora de interpretar la Biblia. Porque estas antiguas iglesias que no le daban lugar a la mujer, porque la consideraban un ser inferior al hombre, malinterpretaban lo que Pablo había querido decir en aquella época cuando dijo la mujer calla en la congregación. Lo que pasa es que Pablo, si nosotros leemos el contexto de la carta, vamos a ver que esas mujeres eran chismosas, tenían un problema de chisme, esa iglesia en particular era bastante problemática, entonces Pablo dio una orden diciendo que las mujeres no hablen, que no hablen chisme, que se callen la boca. Pero ese mensaje de Pablo no es para todas las iglesias. No fue para la iglesia de Éfeso, no fue para la iglesia de Tesalónica, no fue para la iglesia de la Odisea, no fue para todas las iglesias, sino para un tiempo, un contexto y una iglesia en particular. Esa palabra no se puede aplicar en todas las iglesias en todos los tiempos. Lo que pasa es que a veces nuestros lentes de los prejuicios son más fuertes que lo que el texto mismo nos quiere decir. Vamos a otro ejemplo. ¿Qué les parece? Filipenses 4:13. Este ejemplo es muy importante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí tenemos una placa con el versículo bíblico donde podemos leer el contexto. Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, al tomar este versículo fuera de contexto, ya vamos a leer el contexto, pero al tomarlo fuera de contexto, hay personas que han llegado a asignarle un significado extraño e incorrecto. A mí me ha pasado y seguramente a muchos de ustedes también. A veces este concepto o esta interpretación fue totalmente contrario a lo que en realidad Pablo nos quiso decir con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al ser un mensaje distorsionado, al ser una interpretación distorsionada, se ha convertido en una consigna de superación personal y un eslogan de ambición y logros. Se ha convertido en una especie de lema para motivar a la prosperidad material, a la promoción profesional y al logro y a la búsqueda de éxito. Pero su verdadero significado no tiene nada que ver con esto. Fuera de contexto, todo lo puedo, esa frase, todo lo puedo, fuera de contexto, pudiera ser tomado como licencia para lograr cualquier cosa que queramos en la vida. Desde ganar un partido de fútbol, perder peso, hasta conseguir el trabajo que tanto anhelamos o el auto 0 kilómetros de nuestros sueños. No hay nada que no podamos hacer. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo, dice Filipenses 4:13. Fuera de contexto, puede ser tomado como una inspiración para lograr nuestros deseos y nuestras ambiciones personales. Pero en contexto, Filipenses 4:13 es un versículo que habla acerca del contentamiento. No de sueños hechos realidad o metas logradas. Se trata de estar alegre, satisfecho y fiel aún en las situaciones más duras de la vida. Este versículo no se trata de ganar un partido de fútbol, no se trata de ganar un mundial, no se trata de la forma de responder
No se trata de ganar un partido de fútbol, sino que se trata de la forma de responder cuando se pierde un partido de fútbol y nos sumimos en derrota. No se trata de conseguir aquel nuevo puesto de trabajo, aquella casa nueva o aquel auto nuevo. Se trata de encontrar satisfacción en el trabajo ya hecho, en la casa que ya se posee y en el medio de movilidad que tenemos. De eso se trata. No se trata de palabras mágicas para cambiar las circunstancias, más bien se trata de confiar en el poder de Dios para estar contentos en medio de las circunstancias que no se pueden estar contentos, que no se pueden cambiar y que son desfavorables. De eso se trata, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Consideremos por un momento el contexto. Ahí tenemos una placa. Pablo escribe a los creyentes en Filipo y tomemos nota y veamos el versículo 10 que dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os falta la oportunidad. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Escuchen, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice el versículo 13 a partir de este contexto: todo esto lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, puedo vivir contentado con poco o puedo vivir contentado con mucho. Todo esto lo puedo en Cristo porque Él me fortalece y sobre todo me fortalece en las situaciones desfavorables. Cuando hay hambre, cuando hay pobreza, cuando hay situaciones malas, me ayuda a contentarme. Todo esto lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Cuando el apóstol Pablo dice esto, está hablando de contentamiento. Está hablando de que tenemos que aprender a contentarnos en toda situación de crisis, en toda situación desfavorable. No es para lograr cosas imposibles, no debe ser usado este versículo para lograr cosas imposibles, para saltar de un edificio a otro, para hacer cosas que no se pueden hacer, sino para contentarnos en medio de las dificultades. Pablo habría aprendido a depender de Cristo y a estar alegre sin importar lo que estuviera pasando. Esto es lo que debemos aprender de este versículo. Y lo que estamos llamados, y aparte estamos llamados, como dice él, a imitar a Pablo. Por esa misma razón el versículo 9 dice: lo que aprendisteis y recibiste y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Tenemos que ser imitadores de Pablo, ¿no? Interpretar correctamente, sacándonos los lentes del prejuicio, sacándonos esos prejuicios, esas valoraciones, esa quizá educación, esa religión que traemos del pasado, todas las ideas preconcebidas, todo aquello que puede afectar al texto bíblico. Tenemos que hacer una exégesis, es decir, dejar que la Biblia hable por sí sola y no querer poner palabras a la Biblia o querer que la Biblia diga algo en base a mi conveniencia. No todo texto demandará alguna interpretación especial. Es verdad, hay textos que son entendibles, pero hay otros que no parecen muy claros y que demandan nuestra tarea interpretativa. Ya vamos a continuar profundizando sobre este tema en la próxima clase. Hasta ahora ya hemos completado esta segunda clase. Espero que haya sido claro en los conceptos y recuerden, al final del manual tienen un cuadernillo de actividades donde pueden ir respondiendo las preguntas como guía para que ustedes les sirvan para conocer más acerca de los conceptos que estamos viendo ahora en esta materia tan hermosa que es hermenéutica bíblica. Hasta la próxima clase.